Dios los bendiga una vez más. Hay algunos hermanos que no alcancé a saludar. Y comenzamos esta identidad renovada. Estuvimos mirando el domingo eso de ser hechos a imagen de Dios. Y entendíamos que a través de esa imagen, a través de la caída del hombre, esa imagen fue distorsionada, la manera en cómo nos veíamos. Por ende, pues, no podríamos ser esa vasija adecuada para el uso, ¿cierto?, de nuestro Señor. Porque veníamos con muchas cosas y creo que todavía el Señor está haciendo cosas en nuestro corazón para que podamos seguir siendo ese odre, esa vasija en las manos de Dios, con la identidad de Dios. Amén. Con la identidad con la que realmente estamos recuperando. Y esa identidad tiene ese propósito de que nosotros podamos ser vasijas útiles al representar a Cristo aquí en la tierra. Lo invito a que vamos a la palabra de Dios. Gracias, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y leo a favor de ustedes la versión que tengo de Nueva Versión Internacional y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y guiada por su Santo Espíritu. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Amén. Padre, una vez más damos gloria a tu nombre y pido, Señor, tu guía, tu Santo Espíritu obrando a través de mi vida y también en el corazón de cada uno de nosotros, para que conforme a tu voluntad podamos permitir que tu presencia renueve nuestra mente y nuestro entendimiento y que podamos cada día, Señor, avanzar a esa identidad que es en Cristo Jesús, para cumplir, Señor, y permitir que tú cumplas el propósito que tienes en nuestra vida, a través de nuestra vida y a favor de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Encontraba una porción de una película, creo que en alguna ocasión se compartió. Esta película se llama Vencedores y le hacen una pregunta al protagonista. Un amigo estando en el hospital y le pregunta que quién es él. Y él empieza a colocar sus profesiones. Él empieza a decir que él es un entrenador
Y empieza el amigo a decirle, bueno, y si por algún motivo dejas de ser un entrenador, entonces, ¿quién eres? Y él empieza a decir, entonces, soy esto. Y si por algún motivo dejas de ser esto, ¿cierto? Entonces, ¿quién eres? Y él colocó como por delante sus profesiones, sus estudios, sus capacidades, todo lo que él sentía que le daba como reconocimiento. A veces si nos han preguntado y pensamos, no, lo que estudié, luego colocamos la familia, luego colocamos la posición que tenemos en la familia. Tal vez colocaríamos lo que hacemos en la iglesia. Y entonces finalmente él dice, soy cristiano. Y ahí le pregunta, cristiano, pero ¿por qué? ¿Qué significa para ti ser cristiano? Y él dice, porque soy seguidor de Cristo. Pero su amigo lo confronta diciendo, pero ¿por qué lo colocaste de último en la lista? Y entonces él se queda como titubeando, ¿cierto? Lo coloqué de último en la lista, no sé por qué. Y entonces el amigo le dice, tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón, ¿cierto? Va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y esta frase me llamaba muchísimo la atención, porque muchas veces nuestra identidad está en lo que le hemos entregado, la devoción de nuestro corazón. Por eso nuestra identidad estuvo distorsionada y ahora está siendo restaurada, pero ese ser restaurada, renovada, significa que yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Permitir que el Señor haga en mi vida esa renovación. Tengo que disponer mi vida y tengo que empezar a cambiar mis prioridades para empezar a permitir que el Señor renueve esa identidad en mí. Por eso hay tantas veces gente frustrada en el Evangelio, pero es porque intentan en sus fuerzas e intentan de una manera como que, de una manera humana hacerlo, pero hacen como una lista, sin embargo su relación con el mundo sigue siendo casi que igual. Y en esa relación con el mundo pues está ese tambalear entre estoy aquí, estoy allá y mi devoción está entre dos señores, ¿cierto? Y no se puede servir a dos señores. Y es allí donde viene la frustración. En la carta de los Colosenses, Pablo le escribía a los de Colosas porque ellos veían, creían, habían creído, habían recibido el Evangelio. Sin embargo, ellos todavía luchaban con muchas cosas en su interior, cosas como que ellos no veían que Cristo lo fuera suficiente para cambiarlos, para transformarlos. Ellos veían necesario añadirle algo más, algo como que tenían que volverse unos doctos estudiando, tenían que irse a la autodisciplina pero rígidamente, o sea que eran religiosos, y otros que se iban como al otro extremo de buscarlo como en la parte mística, y en ese misticismo como yo tengo que sentir esto, ¿cierto? Entonces un hombre llamado Epafras le escribe a Pablo que nunca le evangelizó a esta iglesia ya estaba establecida, y Pablo desde la cárcel les escribe a ellos para que ellos puedan entender la plenitud, la grandeza de Cristo y que Cristo es suficiente para que nuestra vida sea transformada. Nosotros no necesitamos añadirle algo más. ¿Y por qué llevaba a este punto? Porque así está la sociedad y así muchas veces nosotros también nos dejamos permear. Hace algunos años la sociedad se enfocó mucho hacia el cuerpo y entonces se crecieron los gimnasios, todo eso, todo. Después en la sociedad empezó a entender que no era solamente cuerpo, que era mente, entonces empezaron a
hacer todos estos desarrollos de estudios de coach, ay, no sé cómo decirlo, coach, no sé, coach. Y entonces como hacia el autoconocimiento y se escribieron un poco de libros y todo esto de autoayuda. Y bueno, el ser humano después se dio cuenta que no era suficiente cuerpo, mente, que necesitaba ir hacia lo espiritual, que había algo más allá, que somos tripartitos. Y que entonces en esa búsqueda de eso espiritual, pues hay unas tendencias a nivel general en la sociedad que pueden llegar a afectarnos a nosotros. Yo personalmente, pues, no sé por qué me llegan esas cosas, no sé por qué, no. Miraba que yo le hago un trabajo a una clienta que tiene un negocio de pijamas muy llamativo y yo decía, a ver, esta mujer es como tan espiritual, como raro, ¿cierto? Y hace como un tipo de encuentros con mujeres a raíz de su marca y mirando en sus estados y todo eso, yo veía, eso parece como espiritual. Cuando fui a profundizar un poco más, eso que parecía espiritual estaba más raro que otra cosa, ¿cierto? Por allá habían como saumerios, como cosas así, y ella está enfocada como hacia la mujer. Esa es la nueva ola en este tiempo. Las mujeres están así como en esa búsqueda de su propio yo, de esa autonomía, de ese sanar su interior y todas estas cosas, pero que al fin de cuentas uno se entera, ¿cierto? Que en medio de todo eso no está Cristo. Es triste. Todo esto se ve lindo, se ve espiritual. Está el mundo buscando esa identidad, pero en medio de lo que está ofreciendo el mundo, pues sencillamente no está Cristo. Está esa búsqueda, ese sanar su propio yo, esa búsqueda, ese sanar su niño interior y todas esas cosas, pero no está Cristo. Y si Cristo no está, pues nada va a pasar. No podemos ser renovados, no podemos tener identidad. Y sin identidad como hijos de Dios, pues es imposible permanecer y continuar. Amén. Hay gente que lucha en sus propias fuerzas por el cambio. Quizás esto se ve por momentos como que parece que están cambiando. Muchos de nosotros hemos intentado cambiar hábitos, hemos intentado cambiar respuestas o reacciones ante determinadas situaciones, pero la realidad es que si Cristo no está en el asunto, si no estamos mirando a Cristo, que es la imagen del Dios invisible, es imposible que nosotros podamos ver un cambio en nosotros. Amén. Así que para entender un poco más, a través de esta palabra, en esa carta es necesario ver que necesitamos entonces ser reconciliados. En el versículo 21 de este capítulo dice, en otro tiempo ustedes por sus actitudes y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. En otro tiempo nosotros, y eso lo sabemos tal vez, podríamos decir si era en otro tiempo, estábamos en condición de enemigos. Estaba nuestra identidad mal, ¿cierto? Y en esa condición de enemigos no era posible acercarnos a Dios. Sin embargo, vemos a través de esta palabra que Dios proveyó uno que fuera suficiente para poder acercarnos a Él. Y a nuestras fuerzas y a nuestros caminar y a nuestro parecer no iba a ser suficiente. Por nuestras obras y por nuestra capacidad y por nuestro querer buscarlo no iba a ser suficiente. A veces nosotros decimos que nosotros buscamos a Dios, pero nosotros no lo buscamos. Él permitió que le encontráramos. Él proveyó de todo esto. Por su gracia, en esta noche nosotros estamos acá, precisamente porque no
éramos suficientes en nuestras fuerzas, éramos inútiles para hacer posible esto. Entonces Él provee, Dios proveyó uno que fuera suficiente y no lo hizo por mero capricho, sino que Dios, por su naturaleza santa, entendió que no era posible para nosotros acercarnos a su naturaleza de santidad. Porque en algún momento nosotros fuimos creados, ¿cierto?, a imagen de Dios, pero rechazamos esa imagen. Ahora estábamos como enemigos, pero ahora por la misericordia y el amor y la gracia de Dios, Él provee entonces el Cordero y su sangre que nos limpia. Así que a través de Él nosotros fuimos reconciliados. Pero para que haya esa reconciliación, se requiere entonces que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Y eso podríamos decirlo, pero es que ya estamos en la iglesia, ya reconocimos, ya estamos caminando, pero es necesario recordarlo y volvernos a preguntar, ¿yo ya me arrepentí? Precisamente porque el Señor ha estado hablándonos acerca de nuestro corazón, acerca de nuestra condición. Me parece hermoso de parte del Señor que nosotros fuimos los ofensores, pero Él provee ese medio para que nosotros, en esa situación de pecadores, podamos acercarnos a Él con confianza, a través de la muerte de su Hijo Jesús. Eso es demasiada bondad. Pero recordemos que el mundo nos está ofreciendo las filosofías, todo lo que hay alrededor, nos está ofreciendo una opción diferente. El Señor nos da la opción de acercarnos a Él por medio de ¿qué? De su Hijo. Y para acercarnos a Él por medio de su Hijo requiere que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores, reconozcamos que lo hemos ofendido y que requiere que nosotros nos arrepintamos. Sin embargo, el mundo está ofreciendo algo que parece bueno. El mundo está ofreciendo como un tipo de identidad, de sanar ese yo. Pero lo que ofrece el mundo es que nosotros no necesitamos reconocer nuestro pecado. El mundo nos dice, tú no tienes la culpa. Es que la sociedad te dañó, es que te hirieron, te hicieron eso. El mundo nos ofrece justificar nuestras acciones, a diferencia de lo que Dios nos está mostrando, para renovarnos en esa identidad. Él pide primero de nosotros reconocer nuestras malas acciones, reconocer nuestro pecado. Porque podemos entender, ¿cierto?, nuestro comportamiento y el comportamiento de otros a raíz de lo que hemos conocido de nuestra propia historia, de lo poco que conocemos de la historia de los demás. Pero nuestro llamado no es a decir, ay, sí, es que por eso actúa así, y a seguir caminando de esa manera y a decir que mi comportamiento es justificado por causa de las heridas del pasado, por causa de lo que me han hecho, porque no fuimos llamados a justificarnos en nuestro comportamiento. Eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. El mundo sí nos está ofreciendo eso, y eso parece llamativo y parece como cómodo porque no me deja sentirme como en culpa o como que, ay no, yo no he hecho nada malo, el resto sí hizo algo malo conmigo, ¿cierto? Nosotros no fuimos llamados a justificarnos a nosotros mismos, no fuimos llamados a justificar a los demás, sino que fuimos llamados a reconocer nuestra verdadera condición. Amén. Tampoco fuimos llamados a poner juicio sobre los demás. Pero en esa medida estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza de pecado,
que apunte a nuestro corazón y nos diga, eso no es lo correcto. Estamos llamados a ir a la palabra y a entender, guiados por su Santo Espíritu, qué estamos haciendo mal. Estamos llamados a abrir nuestro corazón y a disponernos a recibir la palabra que el Señor quiere exhortar a nuestra vida para hacer ese cambio en nosotros. Estamos llamados entonces a tomar decisiones que van hacia el arrepentimiento, decisiones a decir ya no más con el pecado. Pensemos en esta noche en el pecado como si fuera un tipo de gangrena, ¿cierto? Un tejido muerto que tenemos en el cuerpo y que nos dicen hay que cortarlo, porque si no te mueres, si no te infectas todo, si no te va a ir mal, ¿cierto? Y pensemos entonces en esta noche que ese tejido necesita cortarse, o se corta, que ese es el arrepentimiento. Pero la ventaja que nosotros tenemos al tomar la decisión de cortar ese tejido no significa que nos vamos a quedar del todo así, ¿cierto? Hay gente que tiene que ser amputada de sus piernas, de sus brazos, precisamente por estas situaciones. Es difícil, debe ser difícil, terrible. Pero la gran ventaja que nosotros tenemos en Cristo Jesús es que nosotros al permitir que sea cortado ese tejido, es renovado luego a través de Cristo. Amén. Porque en Cristo somos nuevos, somos nuevas criaturas. Él todo lo hace nuevo. Entonces, ¿por qué tener miedo de permitir que sea cortado eso que está gangrenando nuestra vida espiritual, nuestra identidad con Cristo? Eso que no nos deja vernos bien, ¿cierto? Solo así entonces nosotros podemos ser presentados santos e intachables e irreprochables. Ahí en su palabra dice que ahora Dios a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Aquí vuelvo a preguntar, ¿te has arrepentido ya? Y esa pregunta es tan incómoda tantas veces. Y uno dice, ay, pero es que yo ya me arrepentí, qué canzones. Pero la pregunta es, si te has sentado detenidamente a pensar cómo vas con el pecado, en qué pecado todavía te estás deleitando, qué pecado sigue siendo cómodo y no lo ves como pecado, qué pecado todavía tratas y sobas como un tesoro, como algo que es bueno, que no es tan malo porque al fin y al cabo no hace daño a los demás en apariencia, pero el pecado afecta grandemente. Entonces debemos preguntarnos, ¿será que sigue ese tejido muerto oliendo feo, pero creyendo que así estoy bien con Dios? ¿Será que sigue ese tejido ahí dañando todo mi ser, dañando todo lo que hasta ahora he podido llevar con el Señor, lo que ha avanzado? Porque de una u otra manera nosotros hemos avanzado en el camino. Ya no somos los mismos de antes, los que llegaron, ¿cierto? Ya hay cosas que sí han cambiado, pero hay cosas que en medio del camino las hemos normalizado y han sido como esa gangrena que puede estar afectando el resto de nuestra vida de relación con Dios. Y al pensar en esto, eso se siente feo. Pensar que todavía hay pecados que acariciamos, que justificamos. Y los justificamos precisamente con el pasado, con lo que hemos vivido, con lo que nos han herido. Los justificamos porque decimos, es que me hicieron esto y yo no puedo tener confianza en eso.
yo no puedo permitir eso, yo no puedo hacer esto, ¿cierto? Y nos cerramos ahí. Son esas cosas que quizás el Señor ha estado hablando muchas veces a nosotros en temas como ese amor que debemos de tener, que viene de Cristo, ese amor verdadero, ese hacer las cosas por amor, vivir la vida cristiana en ese amor de Cristo, vivir esa relación aquí en comunidad en el amor de Cristo, temas como esos. Y vamos a ver entonces que en ese propósito de esa identidad renovada, es mantenernos también firmes, ¿cierto? Firmes en la fe. Dice en su palabra que con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y es estar firmes en la fe en Cristo, que es suficiente. ¿Nos ha llegado alguna vez la duda de nuestro caminar? Tal vez. Hay momentos difíciles. A mí siempre me llama la atención quién escribió esa canción. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. ¿Qué habrá pasado en su mente? ¿Qué circunstancias habrá vivido? ¿Será que en algún momento esta persona sintió que su fe se desvanecía? Pues evidentemente hay momentos que nosotros sentimos que nuestra fe se desvanece. Hay momentos que sentimos que no damos más. Hay circunstancias difíciles que nos van a hacer dudar. Hay momentos difíciles. Y eso puede pasar porque es nuestra humanidad, son nuestras emociones, somos humanos, sentimos y tenemos dificultades cada uno, a maneras diferentes. Lo que para unos es victoria, para otros puede ser lucha diferente. Sin embargo, cuando nuestra identidad está en Cristo, esas dudas se pueden callar. Puede venir el pasado a acusarnos, a decirnos, mira, tú que hacías esto y esto. Pero cuando tenemos la identidad en Cristo, cuando estamos bien cimentados, podemos decir con la autoridad, pero Cristo es el que obra en mi vida. Cristo me está transformando. Cristo está haciendo su obra en mí. Su Santo Espíritu cada día está haciendo su obra en mí. Él lo está haciendo y nos ayuda a permanecer. Aquí es donde yo pregunto, ¿por qué entonces muchas veces nuestra fe tambalea? ¿Será que no estoy segura del perdón que Dios me ha dado? ¿O no estamos seguros del perdón? ¿Será que no hemos recibido ese perdón que Dios ha provisto para nosotros? Quizás porque estamos todavía dudando de que nuestro buen Padre pueda perdonarnos. Multitud de pecados perdona Él. Quizás nosotros pensamos es que este es mucho más grande, esto es imperdonable. Nos enseñaron también a que habían cosas que eran imperdonables, pero en Cristo Jesús, cuando nosotros nos acercamos confiadamente, no hay nada que lo sorprenda y Él puede perdonar y quiere perdonarnos. La cosa es si nosotros estamos dispuestos a recibir ese perdón que Él quiere brindarnos. Poder estar seguros entonces y cimentados cuando venga la duda, cuando venga el pasado, cuando venga la familia a señalarnos, cuando vengan nuestros hermanos a señalarnos, poder decir, Cristo vive en mí, ¿cierto? Él está haciendo su buena obra en mí, su obra está en mi vida. Poder pararnos firmes ante el enemigo, no con miedo, sino con la certeza, soy perdonado, soy reconciliado con el Padre, soy hijo. ¿Por qué cuesta esa identidad? Porque requiere relación, requiere convicción, requiere algo que vamos a ver aquí más adelante, y es que requiere que estemos bien cimentados, arraigados
Y ese bien cimentados y arraigados lo muestra en su palabra en 2 ocasiones. En Lucas capítulo 6, que hay 2 cosas para estar bien cimentados: escuchar la palabra de Dios y poner en práctica. Parece sencillo y es sencillo, nosotros lo hacemos difícil, ¿cierto? Nosotros como que, ay, sí, tan chévere. El gran problema que nosotros tenemos al presente es que somos de corta memoria. Escuchamos y al momentico nos preguntan cómo se llamaba la palabra, que qué pena hace 8 días, ¿cierto? Caímos en eso. ¿Cómo se llamaba la palabra? Hace 8 días. Entendiendo el poder de la plenitud, del amor de Dios. Era del amor de Dios. Y entonces, temas como eso. Somos de corta memoria, ese es el gran problema de la actualidad. Y es ahí donde entendemos por qué nos cuesta la identidad. Porque hay 2 cosas: escuchar, y para escuchar yo tengo que guardar, ¿cierto? Yo tengo que tener presente, estar atento. Pero muchas veces nuestro pensamiento está en otro lugar. Estamos pensando en cosas que dejamos afuera. El día a día nos está consumiendo, nos está absorbiendo las cosas que hay afuera. El mucho trabajo tal vez, pero eso no es excusa. Y la manera en cómo nos absorben todos los medios, eso hace que nuestra mente pierda mucha concentración, ¿cierto? Y en esa pérdida de concentración, pues escuchamos, parece que escuchamos, pero no asimilamos, como que no absorbemos. Y al no absorber, pues, ¿qué vamos a practicar? ¿Qué era lo que me dijeron que tenía que practicar? ¿Qué es lo que me dice allí que tengo que practicar? Entonces, al ser de corta memoria, ¿qué vamos a practicar? Y eso no es para que nos desanimemos, sino para que decidamos hacerlo un día a la vez. Uno quiere practicar otras veces como que sale todo entusiasmado y dice, esta vez sí, mañana sí, vea, mañana empiezo y esta vez sí comienzo, esta semana va a ser una semana de victoria. ¿Cuántos salen así como, yo sé, esta vez sí voy a poner en práctica esto? Y llega el momento y como que, ay, el matutino tan difícil. Y entonces viene todas esas cosas, toda esa pelea en nuestro interior. Pero porque escuchamos, somos de corta memoria y se nos olvida que era lo que había que poner en práctica. Ahí es donde debemos entonces ser determinados un día a la vez. Uno quiere ponerlo todo de una y empieza a hacer un poco de listas y cosas, esto y esto y esto. Enfócate en algo preciso, un día a la vez. Y un día a la vez, pero no para que des pasos como voy a mi ritmo, porque otros se conforman a esa manera. Haz que yo voy a mi ritmo. Y no es esa la idea de ir a su ritmo. La idea es enfocarme en que voy a empezar a permitir que la palabra de Dios obre, pero un día a la vez. No dejando pasar un día, sino un día a la vez. Por eso me gusta ese inventario moral diario, que es un día a la vez. Día a la vez para mirar cómo fue mi día, en qué sigo fallando, cuáles son mis falencias, que tengo que seguir trabajando. Entonces, vemos que necesitamos escuchar y practicar. En Santiago también lo dice, no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Así que esta identidad renovada nos ayuda a mantener la esperanza del evangelio. Dice allí, ese es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación,
debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¿Y cuál es nuestra esperanza de ese evangelio? Ser perdonados y ser salvos, no por nuestras obras. Esa sí que es una gran noticia. Y esa noticia se nos ha olvidado a veces. Es que no ha sido por nuestras obras. Y a veces nos vemos solitos ahí como en nuestras propias fuerzas tratando de lograr algo, pero no es por nuestras obras. La obra de Cristo es la que ha estado haciendo esto. Entonces no estamos tratando de ser salvos, nosotros no estamos tratando de ser salvos. Estamos caminando en la certeza de que lo somos por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo. Y esa esperanza también es que resucitaremos con Cristo y recibiremos un cuerpo incorruptible que vivirá eternamente. Como volver a esa imagen, recuperar esa imagen. Un día le veremos a Él cara a cara. Pero allí hay una palabra importante y habla de esperanza. Esperanza implica entonces que ese presente sea activo, ¿cierto? Parte de nuestra esperanza nos hace estar aquí reunidos en esta noche. ¿O no tienes esperanza? Porque tenemos esperanza, ¿cierto? En esa esperanza que se nos ha dado por medio de las buenas nuevas de salvación. Esa esperanza que nos ha dado el Evangelio nos ayuda y nos hace estar aquí reunidos, presentes, porque estamos convencidos que no estamos malgastando el tiempo, que estamos invirtiendo lo mejor, ¿cierto? Que es lo mejor estar reunidos, que es lo mejor estar aquí juntos proclamando el nombre de nuestro Dios, que es lo mejor recordar lo que Cristo ha hecho en nosotros, que es lo mejor estar juntos con nuestros hermanos, los que también son redimidos. Y que es lo mejor porque estamos esperando juntos su regreso. Es lo mejor porque estamos esperando juntos que un día también iremos allí a exaltar su nombre. Juntos alabaremos su nombre. ¿Cuántos creen esto? Amén. Esa esperanza nos une y nos mantiene activos, no en activismo. Así no nos debería mantener. Activos, no en activismo. Y me explico. Activos no de hacer muchas cosas sin sentido, ¿cierto? Activos no de chulear como yo vine a la iglesia, sino activos de manera relacional, activos de manera de que podamos cada día ser cimentados en la fe, activos de manera que podamos ser fortalecidos y poder expresar y mostrar el amor hacia Dios, mostrándolo hacia nuestros hermanos. Porque su palabra lo dice, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, ¿cierto? Entonces esa esperanza nos mantiene activos. Activos es en relación con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios y con el Padre. Amén. Y esa esperanza yo la veía como esa madre que espera ver el rostro de su hijo. Pero esa madre se deleita viendo todo el proceso de gestación, viendo el proceso, estoy cumpliendo tantas semanas, estoy cierto. Las mamás éramos así cuando estamos en gestación. Las que hemos pasado, los papás también estaban con esa esperanza. Ay, tantas semanas, es como un frijolito. Ay, tanto. Y en ese deleite, sabe que un día verá el rostro de ese bebé, de ese niño. Pero en ese proceso se va deleitando, va esperando, va mirando los cambios, va pensando cómo va a ser, ¿cierto? Asimismo, nuestra esperanza
cuando estamos en Cristo Jesús. Esa esperanza de que somos nuevos en Cristo Jesús. Esa esperanza de que somos su pueblo, de que somos sus hijos. Y en siendo hijos, un día le veremos cara a cara. Mientras tanto, nosotros nos deleitamos aquí, en el presente, compartiendo de su verdad, compartiendo de sus grandezas, pero también caminando conforme a lo que su palabra nos muestra y avanzando, queriendo avanzar más, hasta que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto. Todavía no somos perfectos, todavía hay cosas que seguimos trabajando, pero esa esperanza nos debe mantener activos trabajando en ello, en lo que queremos permitir que Dios entre, transforme, en lo que requiere perdón, en lo que requiere ser llevado al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué perdemos la esperanza? ¿Será que se nos olvida para dónde vamos? ¿Será que se nos olvida el propósito por el cual estamos caminando juntos? Quizás no lo vemos de esa manera, quizás no anhelamos, quizás no tenemos ese propósito en nuestro corazón. Tal vez nos hemos enfocado mucho en el camino es que falta mucho. A veces somos como esos niños que quieren llegar a un lugar y falta mucho, y eso se vuelve como largo ese camino, ¿cierto? Y falta mucho, pero en el camino también hay deleite. Cuando vas a un lugar que es diferente y que empiezas a conocer, ¿cuántos prefieren ir de día? Yo preferiría ir de día, ¿cierto? Porque quiero ver lugares, quiero ver paisajes, quiero deleitarme, porque en el mismo camino también hay cosas diferentes, hay deleite. No va a ser fácil, como no ha sido fácil muchas veces nuestro camino. Pero en ese camino, cuando hay esperanza, pero cuando hay identidad en Cristo, nos ayuda entonces a deleitarnos, a compartir con otros estas buenas nuevas de salvación. No nos hace estar quietos, sino que hay anhelo de que otros sepan lo que hemos sido bendecidos, lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios está transformando en nosotros. Así que con esa identidad en Cristo Jesús, esa identidad que está siendo renovada, podemos entonces ser esas vasijas útiles en las manos de Dios. Porque esas vasijas no se sienten esforzadas como, ay, no, es que me tocó permitir que Él me quiere usar, pero qué pereza. No, están deleitándose porque entienden que es para un propósito eterno. Entienden que es para la gloria de nuestro Dios, aquel que un día lo veremos cara a cara. Amén. ¿Cuántos tienen esperanza una vez más? ¿Cuántos tienen esperanza? Que esa esperanza sea activa en nuestras vidas. Amén. Así que quiero invitarte a pensar en varias cosas antes que todo. ¿Qué pecados aún justificamos en nuestras vidas? Justificar es que le estamos diciendo lo hago porque, pero que no hemos querido confrontar. Hay pensamientos de vergüenza, hay pensamientos de venganza, la impaciencia, pensar que el prójimo no colabora, la pereza, la postergación. Y la pereza sí que es algo que nos sorprende. Uno diría, yo no soy perezoso, pero cuando uno empieza a analizar el tema de la pereza, uno dice, apunto en eso, ¿cierto? La procrastinación, después lo hago, y todos esos pensamientos negativos.
Y así como eso, hay muchas cosas, pero que hemos justificado a lo largo del camino. Y lo otro es que, como les compartía, nosotros, el Señor nos invita a ser oidores y hacedores. ¿Qué palabras hemos oído, pero todavía no hemos practicado? Y uno diría, yo ya la practiqué toda, claro, obvio. Pero el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar en esta etapa. Porque uno hace un análisis y la demanda que nos va a hacer el Señor, que Pastor nos compartía en esos días, que en cierta manera era el temor que hemos recibido mucho, pero la demanda va a ser mayor. Entre más se nos da, más es la demanda. Y la demanda al final va a ser que hemos recibido, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho de lo que hemos recibido? Así que está en nosotros empezar a mirar, a traer a memoria. Si no somos de buena memoria, muchos apuntamos, pero ¿cuánto apuntamos y cuánto volvemos a releer de lo que hemos escrito para llevar a cabo? Tal vez temas que no hemos expuesto, no hemos mirado, que considerado que eran necesarios para nuestra vida. Y lo otro que me preguntaba a través de la primera frase y viendo que Cristo es el primogénito de toda la creación, que es la imagen invisible de Dios, que Cristo es lo primero, es cómo están nuestras prioridades para darnos cuenta si nosotros realmente tenemos la identidad de Cristo. Y en esas prioridades ya tenemos un análisis realmente de cómo estamos. Amén. Así que, hermanos, la identidad en Cristo es necesaria para continuar, para permanecer y servir con amor. Deja de ser entonces para nosotros el vivir la vida cristiana una carga. Deja de ser unas cosas como que, ay, tengo que hacerlo, sino que lo hago por amor, porque tengo identidad, porque estoy segura en Cristo, porque tengo esperanza en Cristo y tengo una esperanza que es eterna, no es de este mundo, no es para verlo en este presente. Quizás vamos a ver muchas promesas en este presente, pero es mucho mejor lo que nos espera, porque hemos tenido la identidad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta noche damos gracias a tu nombre. Ayúdanos, Señor. Quizás hemos cuestionado, hemos dudado, hemos tambaleado tantas veces. Hasta nuestra fe muchas veces ha sentido que mengua. Pero ayúdanos, Señor, a volver a las prioridades que hemos dejado tal vez en algún momento. A volver a ese primer amor. A volver a eso que hacíamos, Señor. A ese deleite en ti. A ese buscarte de primero a ti, mi Rey. Al anhelarte que sea lo primero que hagamos cada día. Para que cada día, Señor, esa identidad esté puesta en ti. Que cada día podamos vernos en el espejo de tu palabra y podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué dice tu palabra que somos en ti? ¿Qué nos dice a través de tu presencia y de tu Santo Espíritu que estás haciendo? Lo que estás renovando. Ahora, ¿quiénes somos, Señor? Como hijos, como pueblo.
pero que podamos estar convencidos. Ayúdanos a no ser permeados por lo que la sociedad nos muestra. Ayúdanos a no ser permeados por lo que el mundo ofrece, por lo que el pasado nos trae a memoria, sino que podamos estar firmes y seguros por lo que estamos mirando en tu palabra, por lo que nos está instruyendo tu palabra y por lo que estamos obedeciendo al practicar tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.